Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias por asistir a este encuentro de capacitación, un taller en donde se divulgará normativas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Explicarles que este es un trabajo de desarrollo dentro del marco de un proyecto de investigación, un proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de Información. Es importante esta divulgación a través de un taller porque permite la aprehensión de conocimientos al tiempo que concientiza a la ciudadanía y la empodera dentro de sus derechos efectivos, ¿no? Como indicaba, el propósito o los objetivos de este taller es capacitar a la colectividad sobre la normativa que protege los derechos digitales de los niños y jóvenes en el Ecuador, así como conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. El subtema como tal trata sobre la pornografía infantil por medios informáticos. Entonces, el propósito como tal, difundir esta normativa, revisando estamentos constitucionales, así como normativa conexa, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia, los cuales son importantes para la adecuada administración de justicia en garantía y defensa de estos derechos, toda vez que el uso progresivo de la tecnología en la actualidad ha vuelto más vulnerables a estos grupos etarios frente a este tipo de ilícitos. Entonces, bien, ¿a quién se considera infante y adolescente? El artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia determina por edades a quienes se considera legalmente niños y adolescentes. Un niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad y adolescente es la persona de ambos géneros entre 12 y 18 años de edad según la normativa. Bien, abordemos entonces qué es pornografía infantil. Según estamentos internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el Convenio del Consejo Europeo sobre ciberdelincuencia, establecen que la pornografía infantil es toda representación por cualquier medio físico o digital de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. En la gráfica podemos ver algunas actividades sospechosas de pornografía infantil en Sudamérica detectadas a través de el NCMEC. Esta institución es un organismo que representa una institucionalidad norteamericana, el National Center for Missing and Exploited Children. Este aborda un mecanismo, un sistema centralizado que permite la denuncia de la explotación infantil en línea a nivel mundial. Y en Ecuador, este Cyber Pipeline, que es el mecanismo que registra este tipo de denuncias, ha determinado que en Ecuador se registraron un incremento en relación al año 2019. Entonces, como podemos ver en la gráfica, ha habido un incremento del 100% respecto a este tipo de actividades sospechosas. Vemos también en la gráfica que Colombia y Perú, Brasil no son ajenos a esta realidad y de hecho tienen la mayor parte de casos en la región sudamericana. Este tipo de mecanismos son importantes porque ayudan a descubrir a pedófilos y explotadores sexuales de menores de edad en el país. Algunos casos
que se han investigado a nivel nacional e internacional son, por ejemplo, niñas de 10 años que son víctimas de pornografía infantil, en donde las graban y las imágenes y videos son difundidos a través de la red. Lastimosamente, en este caso, la persona que realizó este acto ilícito fue su propia madre. En ese sentido, la normativa ecuatoriana sí establece penas que sancionan con cárcel de 13 a 16 años de edad. Esto está tipificado en el Código Integral Penal, por lo que hay una normativa que respalda este tipo de derechos para hacer frente a ilícitos como este. En este caso también la pena aumenta de 22 a 26 años de cárcel cuando la persona infractora es del padre o la madre pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Todo representante legal, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima. También tenemos otro caso en Zamora Chinchipe, el Tribunal Único de Garantías Penales de la provincia sentenció a 10 años de privación de libertad a una persona por su autoría en el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. En las pericias pertinentes, la Fiscalía determinó que el procesado descargó, almacenó y compartió pornografía infantil por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Otro caso que se puede evidenciar en la red es el caso de la youtuber influencer Yostop, que según la justicia mexicana, indicó que había una posesión y distribución de material pornográfico infantil, por lo que fue sentenciada y cumplió una pena de privación de libertad. Algunas características que tenemos dentro de en la pornografía infantil o formas en las que se pueden afectar estos derechos. Tenemos estos derechos digitales, tenemos a la sextorsión, que es cuando una persona se gana la confianza de otra para que le envíe contenido erótico o sexual por medios digitales. Luego la chantajea con la no publicación de ese contenido a cambio de dinero o favores. Esta manera, esta forma es considerada como explotación sexual. También está la venganza pornográfica o revenge porn, que es divulgar a través de medios digitales imágenes o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento para perjudicarla. La motivación principal suele ser el enojo, la revancha, como su nombre lo indica, la venganza, y es común o generalmente realizado entre exparejas. El pack o paquete es una forma coloquial que se usa en las redes y otros canales digitales para referirse a un conjunto de fotografías o videos de una persona desnuda en actitud erótica o practicando sexo. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad en las redes sociales o conversa con niños y adolescentes y el objetivo es ganarse su confianza para crear lazos emocionales y abusar de ellos sexualmente. Por ejemplo, en juegos de internet como el Fortnite hay casos en los que se han hecho hacking ético y se ha determinado que cualquier persona puede hacerse pasar por un niño y generar precisamente estos lazos de confianza en donde el niño, la víctima, le entrega información confidencial, información de importancia personal, como por ejemplo en dónde estudia, en dónde trabajan sus padres, si está solo en la casa, o entrega información que puede precisamente hacerlo fácil de vulnerar. El deepfake significa también
alterar a través de la inteligencia artificial imágenes o videos exponiendo a personas en situaciones en las que jamás estuviera. Tenemos el stacking o stalkear, que es acosar en las redes sociales o medios digitales a una persona, es espiar o vigilar constante y reiteradamente a otras personas sin que ellas se enteren, valiéndose del supuesto anonimato que ofrece la Internet. El cyberflashing, que es entregar o recibir sin consentimiento fotografías de genitales de un desconocido. El sharing, que es publicar información sobre niños y adolescentes en Internet. Y el sexting, el intercambio voluntario de mensajes eróticos por canales digitales. Aquí es importante reflexionar que lo que no puedes decir o hacer de frente, cara a cara, con una persona, es mejor no hacerlo por Internet o detrás de una pantalla. La normativa sobre derechos digitales. Aquí ya vamos aterrizando a los cuerpos legales que de alguna manera respaldan la protección de estos derechos, ¿no? En primera instancia tenemos la Constitución, a través de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como son precisamente los niños. En el artículo 35, precisamente de la Constitución, establece quiénes son estos grupos de atención prioritaria y los determina como las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Estas personas son aquellas que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos tanto públicos como privados. También tenemos el artículo 46 de ese mismo cuerpo normativo, en donde se establece que el Estado adoptará acciones para garantizar precisamente el cumplimiento de estos derechos, la protección de estos derechos, ¿no? Entonces nos indica en el apartado 4 que se garantiza la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. También indica que el trabajo de los adolescentes y los adolescentes será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o para su desarrollo personal. Así también tenemos el artículo 66, que responde a los derechos de libertad. En ese sentido, el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Siguiendo con el análisis normativo que atañe a este tema de derechos digitales, tenemos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que en su artículo 21 indica sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Lastimosamente también los adultos somos propensos a no leer adecuadamente las políticas de uso de aplicaciones o de webs que visitamos. En ese sentido, el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos indica que no se podrán tratar datos sensibles o datos de niños, niñas y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o su representante legal. Y aquí también es importante conocer que incluso siendo un caso para salvaguardar un interés público esencial, se deben respetar los derechos humanos de la privacidad y de la información que pueda o no entregar
este grupo etario, ¿no? En función de esa protección que brinda la ley de protección de datos personales. También dentro del análisis tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 69 establece el concepto ya de la explotación sexual, en donde indica que constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. La pornografía infantil como tal la describe como toda representación por cualquier medio de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus órganos genitales con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. Como vemos, los estamentos internacionales aterrizan a nuestra Constitución y, por supuesto, las leyes orgánicas también tienen consonancia con ellas. Luego, ya a nivel sancionador, tenemos el Código Integral Penal, en donde establecen y se tipifican cómo configurar ya los delitos, cómo se configuran ya los delitos. Por ejemplo, en el artículo 91 tenemos la trata de personas, que básicamente la define como un tipo de explotación. ¿Y qué constituye la explotación? Toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio. En el caso, por ejemplo, de los pedófilos, el beneficio de la satisfacción sexual, de consumir ese contenido pornográfico infantil. Para sí o para un tercero mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo obtenidos de la explotación sexual de personas, incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. Así también el artículo 92 establece ya las sanciones que pueden ir conforme a la gravedad del hecho, con penas privativas de libertad, tratando el delito de la trata de personas, sobre los 13 a 26 años de privación de libertad, como indicaba, dependiendo la gravedad. Por ejemplo, si es que son víctimas víctimas que son relacionadas con sus familiares, o si es que producto del delito, la persona, la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos o físicos, o si es que de hecho se produce la muerte por el delito. Tenemos también el artículo 103, en donde se establece la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. El artículo 104 nos habla de la comercialización de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 168 define la distribución de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces va haciendo una diferenciación en cuanto a los tipos de delitos que se pueden configurar en torno a la pornografía infantil o material inadecuado en donde intervengan niños, niñas y adolescentes. También es importante abordar aquí los artículos 154 y 154.1, en donde se establece la intimidación y la instigación al suicidio. Entendamos que una manera, como veíamos en las características de cómo se puede dar este tipo de falta a los derechos digitales de estos grupos etarios, también están el tipo de amenazas de publicación de información sensible personal. Esto, como se indicaba, a través de amenazas que puedan intimidar a las personas. Y es ahí donde entra también la acción de la forma en la que establece la ley de proteger este tipo de derechos a través de las penas que se pueden generar dentro de estas intimidaciones o estas instigaciones al suicidio. En la intimidación, estas formas de amenaza pueden ser sancionadas con penas privativas de libertad de 1 a 3 años, y la instigación al suicidio
siempre que se pueda probar o comprobar, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es importante porque al momento que una persona es intimidada, puede generar una cierta aprehensión o desvirtualización de su forma estable de ser, ¿no? Afecta su psicología, afecta sus emociones, y puede verse abocada a provocarse o autoinfligirse un daño, ¿no? Entonces eso de alguna manera también está considerado en el Código Integral Penal. ¿Cómo protegernos? A través de educación integral como medio de prevención. Siempre va a ser importante no solo enfocarnos en nuestra pericia profesional, sino también tener un conocimiento integral, una formación integral de los derechos que tenemos y también de las obligaciones y de los límites que la ley nos impone para saber qué es lo que debemos y no hacer. Enseñar sobre los riesgos en la web. Las acciones del mundo digital se quedan ahí para siempre y tienen consecuencias en el mundo físico. Esto es importante, enseñar a nuestros niños, niñas, adolescentes a hacer un buen uso a través de, incluso pueden ser casos prácticos, de cuáles son los riesgos que tiene la web y el uso de la web, a compartir información y hasta qué punto compartirla. Cuidar la privacidad, no solo en un sentido para con terceros, sino también a través de la confianza y el diálogo que debe existir en un núcleo familiar que es base de la sociedad. Y, por supuesto, el diálogo y confianza entre un adulto a cargo y el menor. El control parental para dispositivos con conexión a Internet, que pueden ser, por ejemplo, los antivirus que detectan páginas web que no son adecuadas para visitar, o los controles parentales en sí mismo que se pueden descargar a través de aplicaciones móviles y que permiten controlar el acceso y bloquear el acceso a páginas que no nos lleven a productos digitales que puedan ser consumidos por los niños y adolescentes. Importante también es no callar si ya se es víctima de este tipo de violencia, porque de hecho las denuncias generan jurisprudencia y la jurisprudencia en sí es son las sentencias, los casos resueltos que se han establecido en las cortes o en los procesos judiciales, ¿no? Entonces, esto, aunque no queramos nosotros ser mediáticamente reconocidos, con la denuncia podemos ayudarnos a nosotros y también ayudar a los demás, incluso a gente que no conocemos. ¿Cómo denunciar o a quién acudir? Tenemos la Policía Nacional a través del 911, que es comúnmente conocido, la Fiscalía a través de una denuncia formal, siempre tratando de guardar, ¿no? O si es que pues ya hemos sido víctimas de aquello, guardar la información. La evidencia digital siempre va a ser importante y clave en estos procesos judiciales. El Consejo de Protección de Derechos de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, que también son análogos a distintas provincias a través de las municipalidades. Casas de Bienestar y Salud, en donde nos podrán entregar un acompañamiento primario y posteriormente nos podrán direccionar hacia un acompañamiento más focalizado. La Fundación Ecuatoriana de Internet Sano y Seguro, FACE, que precisamente lo que trata de hacer es que los niños y adolescentes tengan un uso sano y adecuado y seguro dentro de la red. El acompañamiento psicológico y legal, que también lo pueden recibir las personas a través de las instituciones de educación superior que ofertan, de hecho,
estas carreras, ¿no? Eso de alguna manera también está focalizado, está establecido en la normativa que las instituciones de educación superior tengan centros de acompañamiento de este tipo legal gratuito. Conclusiones. La educación integral constituye una forma de prevenir los delitos, como ya habíamos mencionado. Tener una comprensión de la normativa permitirá una adecuada identificación del tipo de infracción o delito que podría configurarse conforme a la normativa. También difundir la normativa sobre los derechos digitales de niños y jóvenes en Ecuador no solo permite una lectura teórica de conocimientos, sino que favorece a la concientización de las personas y el empoderamiento de sus derechos. También existen centros de ayuda legal y psicológica a los que la ciudadanía puede acceder en caso de transitar por este tipo de situación de esta índole, ¿no? Es importante considerar que tanto las víctimas, potenciales víctimas, pueden hacer uso de este tipo de mecanismos o de centros de ayuda, y también si es que me veo abocado en una situación en la que yo puedo ser un potencial agresor, puedo recibir también un acompañamiento siempre y cuando yo establezca y determine que necesito la ayuda de ese tipo, ¿no? Entonces, siempre es importante considerar que incluso la pandemia nos ha traído a colación la importancia de la salud mental, por lo que es primordial tener ese tipo de acercamiento y estar informado sobre las instancias a las que podemos acudir oportunamente como manera de prevención y como parte de ser un adulto responsable y funcional para la sociedad y pues obviamente para nuestras familias. Finalmente, reflexionar sobre que el niño que acumula muchos recuerdos felices en su infancia está salvado para siempre. Recordemos que la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento. ¿Con qué? Con la educación de sus padres. Entonces, precisamente como mencionaba, siempre va a ser importante responsabilizarnos de nuestras actuaciones, tanto de una forma de educación integral para nuestros niños como una autoeducación. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés, que estén ahora un poco más informados y si es que tienen algunas preguntas, pueden hacérmelas con toda confianza. Estoy aquí para contestarlas y si no, pues también les estoy enviando por chat un formulario, un cuestionario sobre qué les ha parecido la charla. Precisamente será uno de los objetivos, conocer también sus percepciones. Agradezco al profesor Edison Pozo por la apertura y por el espacio que me ha permitido para poderles transmitir estos conocimientos. Gracias.